Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo programa de Dominical. Hoy un invitado muy especial, señor doctor Jorge Barrera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar conversando con todos ustedes aquí. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido, por haber bancado un sábado de tarde con este día hermoso, cortándote la playa. Un poco la entrevista es hablar sobre la vida, la historia de vida. Quiero que me cuentes tus comienzos, cómo fue tu vinculación con esta profesión que llevas muy dignamente adelante, pero un poquito más atrás, escuela, tu historia, tus familiares, cómo fue esa casa familiar que creciste. Contanos un poco eso. Bueno, a ver, mi padre es de Minas, mi madre de Montevideo. Mi padre vino a estudiar y a trabajar, digamos, a Montevideo desde Minas. Ahí conoce a mi madre, se casan y nos vamos a vivir a Minas. Con lo cual yo soy desde el punto de vista técnico nacido en Montevideo, porque en ese momento normalmente además se iba a tener, mi madre al ser de Montevideo, estaba tu familia en Montevideo y tenía además la sociedad médica en Montevideo, pero todo lo que tiene que ver con la formación inicial, jardín de infantes y escuela, obviamente la hice en Minas, de la cual tengo una infancia, un recuerdo de una infancia muy feliz. La verdad que cuando vos tenés una sociedad y sobre todo tenés un nivel de vida excepcional dada por los amigos, yo era de la época que dormíamos con la puerta abierta, el zaguán abierto y te dejaban, viste, digamos, las compras, o sea, ¿no? Desde la leche, el agua, todo lo que se iba comprando ahí en el propio Y nadie zaguán. tocaba Y nada. nadie tocaba nada. Bueno, dormía. De hecho, estaba el zaguán abierto. O sea que desde el punto de vista de la calidad de vida, excepcional. Yo nací en mayo del 68, el 11 de mayo del 68, hice toda mi infancia, como te decía, ahí en Minas. Allí aprendí las primeras letras, allí aprendí todo lo que tiene que ver con lo que luego fue mi formación universitaria. Hice, a su vez, digamos, amistades que mantengo hasta el día de hoy, ¿no? Amistades muy sólidas, firmes, que son las que te da, digamos, una infancia en una localidad del interior. La verdad que en ese sentido recuerdo de mi maestra Cala, que fue la primera que te enseñaba a escribir, ala, y que tenías que ir mirando. Las primeras veces que también aprendí a rezar en las peregrinaciones a la Virgen del Verdún, por eso yo soy muy devoto de la Virgen del Verdún, porque de los paseos más importantes que la gente hoy te dice, hoy el Salto del Penitente, el Parque Salus, bueno, eran nuestros paseos habituales, ¿no? El Parque Salus, el Parque de Vocaciones, la peregrinación a la Virgen del Verdún. Así que una infancia, la verdad que muy linda. ¿Qué recuerdos tenés de esa casa con primos, tíos, abuelos, padres? Te llevo un poco a esas comidas de domingo, a esos primeras salidas también con adolescentes, primeras novias. Contanos un poco qué recordás de todo eso. Sí, a ver, vivíamos con la familia, digamos, vivíamos solos, pero la familia que más veía, obviamente, era la familia de mi padre, porque estábamos en Minas. Exacto. Y mi abuela Felicinda, la verdad que una fenómena. Recuerdo este, esos buñuelos de espinaca que hacía espectaculares y después el dulce de leche casero, que fue mi perdición y sigue siendo mi perdición, porque siempre los comparás con el dulce de leche de la abuela Felicinda y nunca, No hay nunca hay uno nada igual. igual, no hay uno igual, lo mismo los buñuelos de espinaca. Pero los fines de semana también venía muchas veces a Montevideo, que estaba con mis abuelos maternos, unos cracks. La verdad que mi abuela era bien de esas familias tanas, tanas, ¿no? Es decir, esos tortelines el domingo al mediodía, bueno, digamos, indudablemente, hasta recuerdo las tarantelas, la música italiana, la comida italiana, y bueno, y el fanatismo por Peñarol, ¿no? Que es donde nace, básicamente, mi viejo era hincha de Nacional, pero mi madre y toda la familia de mi madre, hinchas de Peñarol a muerte, con además digamos, el aditivo de que mi tío, el hermano de mamá, jugaba al fútbol, jugó en Liverpool,
después fue al Deportivo Quito el año que yo nací, y es hasta el día de hoy el goleador histórico del Deportivo Quito, Víctor Manuel Bataguini, es el hermano de mi madre. Pero bueno, una de las cosas que mi madre le impuso a mi padre fue que sus hijos, íbamos a ser hinchas de Peñarol, porque yo digo gracias a ella, es que tengo esta pasión de Peñarol. Pero eso de los abuelos, te diría de las primeras salidas, era otra adolescencia, ¿no? Claro. Yo veo hoy a mi hijo, por ejemplo, que tiene 16, pero vos decís, bueno, ¿cuál era mi recuerdo de salidas? Y a la edad que le empezaba a salir y que te habla de previa, yo estaba jugando a la Claro, dando tapadita, vuelta en estaba la plaza, estaba jugando, en la plaza. claro, estaba jugando a la tapadita, estaba jugando ahora le dicen canica, yo estaba jugando a la bolita, estaba Claro. jugando, ¿no? Digamos, lo sumo, juntar el álbum de figuritas y lo juntabas entre varios. Pero te diría que el evento eran los cumpleaños de 15, por así decirlo. Por ahí ya estaba en Montevideo porque hice digamos, secundaria, el liceo en Montevideo. Y bueno, la verdad que tengo uno de los capitales que yo creo que son importantes en la vida son los amigos, ¿no? La capacidad de tener amigos. El otro día hablaba con una persona del extranjero y le decía, mira, yo cuando conozco a la gente, lo primero que trato de ver es qué capacidad de generar amigos de los que de siempre, ¿no? Porque si vos no conservás esos amigos de toda la vida, siempre hay una oportunidad para generar nuevas amistades, ¿no? Yo no creo que los amigos sean solamente lo que tenés desde niño, o sea, eso para mí, en mi vida, no es cierto. Tengo amigos y muy amigos que los hice ya pasado el tiempo y sin embargo los considero como si no hubiéramos nacido juntos. Exacto. Pero también una de las cosas esenciales que define es la capacidad de mantener amigos, porque la amistad implica también actos muchas veces de generosidad, de sacrificio. No es digamos, un grupo de personas conocidas que solamente está en eventos positivos. En la amistad es como la vida, ¿no? Momentos buenos, momentos malos, dificultades de uno, dificultades de otro, apoyo recíproco. Así que para mí esa es una de las características que me define al día de hoy y que me define en la relación con los demás, ¿no? Yo creo que la capacidad de generar y mantener sobre todo amigos a lo largo del tiempo habla mucho de vos, habla mucho de cuánto pones en una relación, de qué estás dispuesto a dar, qué estás dispuesto a sacrificar, porque yo veo como una tendencia que existe en donde en las relaciones, ya sea con la vida, con la política, con las amistades, con los países, con los trabajos, como que hay un énfasis bueno en los derechos, pero no hay ese mismo énfasis en los deberes, ¿no? Entonces, hay derechos y deberes, hay obligaciones y hay también, evidentemente, facultades que vos tenés, pero me parece que, como todo en la vida, tiene que haber bilateral, ¿no? Es decir, de las dos partes, derechos y obligaciones, generosidad y entrega, sacrificio, compromiso y disfrute, y me parece que eso sí me ha marcado mucho, digamos, primero la formación en mi casa, ¿no? La formación en valores y mis padres, lo primero. Pero después también el vivir en una ciudad del interior donde todos además nos conocíamos y bueno, y después los valores que se van cultivando a lo largo de la vida, ¿no? Escucha, Jorge, vos obviamente tenías como una formación religiosa No, ¿sabes qué me convertí? A ¿Sí? ver, Pero no era de familia, no iban los domingos a la iglesia o no. a ver, por supuesto que si analizamos la parte formal, Sí, viste que formalmente significa qué sacramentos tenés, digamos, el bautismo y la comunión, comunión, todo sí, eso, sí, ese checklist te sí, diría que los que sí. somos de 50 para arriba los tenemos casi todos, Exacto, ¿no? Es exacto. decir, pero yo te diría que es en un encuentro con Juan Pablo II donde yo paso de la fe desde el punto de vista a la uruguaya, por así Sí, decirlo, sí, a un compromiso en cuanto a que hay un modelo de vida, que es un amigo, que lo considero como tal, un amigo que es Jesús y que me acompaña a lo largo de toda mi existencia y sobre todo que te quiere incondicionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque
hay como una tendencia absolutamente falsa, errónea, mezcla de ignorancia o mala fe, o las dos, ¿no? En donde decir, bueno, si sos cristiano tenés que ser perfecto. Y yo digo es al revés. Como no sos perfecto, es que necesitas más a Dios. No es porque sos perfecto, tenés que, entonces sos cristiano, sos perfecto. Es al revés. Los que más tenemos necesidad y lo que más sentimos que, digamos, es importante tener referentes de vida que te indiquen un camino, es donde resolver. Pero yo te diría que es pasada la adolescencia. Vos sabés, Jorge, que lo que acabas de decir nunca lo había escuchado. Yo fui siempre a colegio católico, al colegio San José, en la ciudad de Las Piedras, y decís, Jesús me acompaña o me ha acompañado como un amigo. Y vos sabés que más allá de alguna misa, algún cura que ha dicho, obviamente, pero nunca había escuchado una persona que no sea cura, obviamente, y que diga Jesús me acompaña como un amigo. La verdad que nunca lo había escuchado. Que es mi mejor amigo. O sea, lo que pasa que, a ver, en la vida en general, ponete a pensar esto. Nadie quiere lo que no conoce. O sea, vos decís, si yo, por ejemplo, querés a tus hijos, es porque también conoces a tus hijos. Tal cual. ¿Querés un vínculo familiar? ¿Querés un vínculo personal? Pasa del trato. O sea, el trato y el conocimiento es lo que te enriquece el amor. Entonces, muchas veces pasa que vos tenés la formación cristiana de los 10 años y querés tener el amor de los 50. Es irracional. Claro. Es algo, pero como dice, o te dicen, no, yo antes era cristiano y ahora perdí la fe. Ah, ¿perdiste la fe? Sí. Bueno, ¿cuánto hace que no charlas con Dios? Como 40 años. ¿Y cómo no la vas a perder? Yo te digo, ¿con un amigo haría lo mismo? O sea, no, soy amigo de fulano de tal, de toda la vida. Ah, sí, ¿cada cuánto hablas con él? Y no, cada 10 años. Y bueno, Claro. no creo que esa amistad prospere mucho. Tal cual. Ahora, si vos decís, bueno, lo tengo presente porque digamos, de las dos partes ponemos, hay una que siempre está disponible. Claro. Si vos pones algo de vos, evidentemente esto es como la ley del más más. Cuanto más tratás a alguien, más afecto le podés tener. Cuanto menos lo tratás, menos conocimiento y afecto puede haber. Es que el tema de la religión es también muy racional. O sea, es decir, por ejemplo, yo para ser abogado estudié 6 años y después una maestría de 2. O sea, estudié 8 años. Y si me decís que el grado de conocimiento de la ley hoy tiene que ser el mismo que tuve de formación en el liceo, parecería absurdo. Claro. Y con la fe cristiana pasa lo mismo. Claro. O sea, vos querés tener hoy el mismo nivel de conocimiento que porque fuiste a 4 o 5 clases con 10 años. Es irracional. Y bueno, esto es lo mismo, pero yo siempre digo lo mismo, cada uno tiene sus tiempos, sus momentos, y también Dios sabe cuándo son tus tiempos y tus momentos. Por lo tanto, siempre vos basta leer el Evangelio y la única persona que está asegurada en la eternidad, ¿quién es? Sí, Jesús. ¿O quién? ¿Le dije mal? Salvando a Jesús. ¿Quién es la única persona que vos podés decir si hay cielo está en el cielo? La única. No, me estás matando. Porque vos podés decir Me santo, estás San matando. Pablo. Sí, claro, todo el santoral. Sí, pero antes que todos ellos. Dios, Jesús, me estás matando. San Dimas es el ladrón Sí. que crucifican el día que lo matan. Cuando le dice un ladrón, viste que crucificaron Sí, a Jesús con sí, 2 ladrones. sí. Uno se burla de Jesús y le dice, a ver, si sos Dios, ¿por qué no te salvaste a ti mismo? Y el otro le dice, no te burles de él porque lo que hemos hecho nosotros estamos pagando lo justo. En cambio, él no. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, la única persona Que tiene lugar seguro. que estamos seguros es el ladrón arrepentido. Entonces, yo digo, es como a lo Peñarol, siempre hasta el último minuto uno puede encontrar su felicidad, la salvación, ¿no? Así que no hay un tiempo establecido.
Increíble lo acabas de comentar. Toda la vida colegio católico no sabía esa historia, la verdad. No, no, fui a la escuela pública. No, yo digo toda la vida y nunca había Ah. escuchado la historia. Escuché a Jorge Tauna, te llevo un poquito al pasado, todavía no me quiero ir para el presente. ¿Soñabas con que ibas a ser abogado? Que recién comentaste que estudiaste 6 años, 2 años después. ¿Soñabas de chico o no? Bueno, en realidad, si te preguntas los sueños, como todo niño, soñaba con ser el 9 de Claro, Peñarol. la pelota bajo el brazo y Claro, que la Amsterdam a Corea ese tu era mi nombre. primer sueño. Claro, Cuando el físico me hizo darme cuenta que no era el que no era por ese camino, lado. fui y mi ídolo era Ladislao Mazurkiewicz. Bien. Y entonces de Morena quise ser Pasaste a golero, Mazurkiewicz. sí. Después, no, ahí me di cuenta que tampoco podía ser Mazurkiewicz. No, y te diría que de las carreras, sí, sí, yo hice abogacía solo por derecho penal. ¿Ah? O sea, eso lo determinadas circunstancias que me pasaron que hicieron que mi amor por el derecho penal, o sea, yo descubrí concretamente que me iba a dedicar al derecho penal en tercero o cuarto de liceo. Eso te iba a preguntar, ¿descubriste antes de arrancar la Tercero o profesión? cuarto de liceo. Bien, Te ¿por qué? diría, ¿Por no, un tema no penal tengo, que...? sí, no, Sí, no, por una injusticia penal, no bien. tengo muy bien claro si fue en tercero o en cuarto, pero tampoco varía mucho. Me suena que fue tercero de liceo, que bueno, me interesó mucho el derecho penal, me interesó mucho, además episodios políticos del momento, ¿no? Digamos, mi padre y mi madre se conocieron en un club de la lista 15 del Partido Colorado en Claro. Montevideo, y entonces ahí en el 83 estaba el acto del obelisco del 83, por toda mi vinculación personal con Jorge Valle. Yo tenía 15 años y bueno, me acuerdo de ir al apartamento de él y estaba organizando el acto del obelisco y todo lo demás, con 15 años y demás. Y bueno, y circunstancias como esas me hicieron, digamos, ver que a través del derecho penal y del camino de tanta gente que está presa injustamente, estaba presa injustamente, sigue está habiendo, ¿no? Por supuesto, pero que en ese momento mucho más por la situación que se vivía, así que eso me hizo abrazar el derecho penal. Bien. Facultad, esos primeros años de estudios te costaron, eras un bocho, como se dice, lo salteabas rápidamente o directamente tenías que estudiar y meterle mucho. No, mira, yo se lo agradezco, ¿no? Porque como mi madre vive siguiendo todas las entrevistas, esta la va a escuchar y me va a retar, porque ella piensa que soy Jorgito y tengo todavía 10 años, ¿no? Pero sí yo le valoro hoy lo exigente que era siempre de chico, por lo tanto, digamos, ser buen alumno era casi una Una obligación obligación. que tenía. Y después viste que esos son hábitos, ¿no? O sea, en definitiva, yo qué sé, cuando vos vas generando hábitos de estudio, después eso lo seguís. De facultad lo que recuerdo era que había que, por suerte vivíamos enfrente a facultad, en 18 de julio y Tristán Narvaja, porque había que ir media hora antes para escuchar desde la ventana la clase, ¿no? O Claro, sea, cuando yo había hoy, por lugar. ejemplo, doy en la Universidad de Montevideo clase, universidad privada, miro a veces cuando, en las condiciones que doy clase y a veces Claro. me acuerdo, o cuando alguien no estudia, le recuerdo, mirá que cuando yo estudiaba esta materia, el tema era llegar a sentarte en la ventana, ¿no? Porque de pronto éramos 400 en clase, salón 4, salón 2, según te iba tocando. Tengo ese recuerdo muy lindo de hacerte a vos mismo, ¿no? Tratar de escuchar las clases, meterte en algún grupo, empezar a estudiar, ir a la biblioteca de la facultad, que además como me quedaba enfrente la aprovecha mucho, y al Claro, lado está la Biblioteca Nacional, claro. con lo cual eso me ayudaba muchísimo, pero tengo de facultad, recuerdo de eso, recuerdo, ahí militaba mucho estudiantilmente, entonces también eso te generaba, veníamos de la salida de la dictadura, ¿no? Entonces eso también te iba generando muchos vínculos y tolerancia y empatía con quien pensaba distinto a vos, porque en Claro. definitiva la facultad y, digamos, el primero la Federación de Estudiantes de Secundaria y después lo que fue la FEU, era un campo propicio para la militancia política, ¿no? Ahora quiero hablar de cuando terminaste las carreras, los primeros casos, dónde trabajaba, pero te quiero dejar un poquito en el pasado
¿Y te acordás de esos primeros abrazos en el estadio? ¿Qué gol gritaste? ¿Cuál fue el primer gran grito de ese primer gran festejo? Que sí me marcó esto, que fue increíble por algo en especial. Bueno, siempre recordar la primera vez, ¿no? Para Sí, yo vivía en Minas. Entonces claro. ir era todo Todo un un día, trayecto. exacto. Me llevó mi madre al Ámsterdam, me acuerdo, en un clásico del 74. Ganamos y gol de Morena. Bien, Por eso Morena era. Que además era la discusión, porque a mi madre le gustaba mucho Julio César Jiménez, el pibe Jiménez, que se le decían el pibe de oro. Los debates que teníamos en casa era porque yo era fanático Morena y mi madre de Jiménez. Yo le decía, pero Morena es el que hace goles, y mi madre, bueno, pero si Jiménez no hace la no sé, jugada, claro, no haría Fernando los mismos goles. Pero bueno, ese como el primero, porque es la primera vez claro, que claro. evidentemente. Y después, claro, es decir, lo del 82 fue magistral, es decir, el gol que grité, por supuesto, no en el estadio, sí a Claro. través de la tele, ese gol del 82, Fernando cayéndose, la pelota pica, la cuarta Copa Libertadores. Fíjate que, digamos, tener 14 años y ya tener 4 Libertadores, hay un porcentaje no muy mayor, chico de la población, que no ha podido Claro, festejar 4 Libertadores. claro. Imagínate que para mí con 14 años tener la cuarta ¿Pero Libertadores, es tan chico ese porcentaje o es la mitad? El porcentaje que no nah, tiene cuatro que no tiene libertadores. 4 Sí, sí. Libertadores es menor, es menor, sensiblemente menor. Y bueno, y festejar ahí esa Copa Libertadores, te diría ese gol. Y después otro que no fue gol, pero que festejé impresionante, y dice, me va a quedar en la retina, es cuando el Tanque Silva erra el penal, no fue gol, por De eso te Vélez digo, contra el Peñarol. de Vélez contra Peñarol Sí, en el Amalfitani. Ahí te das cuenta, ¿no? Qué cosa pasional y loca que es el increíble, fútbol, ¿no? claro. Porque te asocio una Copa Libertadores con un Sí, gol, con un festejo para ir a la final exacto. de una Copa Libertadores, y no fue gol. Pero me acuerdo que de los nervios no miré el penal, estaba atrás del arco y yo veía a la gente porque decía, según la reacción de la gente, Sabía lo que sabía pasaba, lo que obvio, pasaba. Y claro, claro. entonces miré hasta que el Tanque Silva, digamos, apoyó la pelota y me di vuelta. Y cuando veo que todo el mundo se empieza a abrazar y gritar, ahí me doy vuelta, veo que la pelota está afuera, que Seba Sosa gritaba, y ahí me abracé con todos los que estaban ahí en la vuelta. Y te diría, me acuerdo que tenías una bufanda de Peñarol, y pues hacía frío, y fue de los momentos que más disfruté, te diría, ¿no? Derecho a la final, ese día. Sí, que fue muy gracioso porque eh, jugamos entre semana, ¿Sí? y ese fin de semana se casaba, ese sábado se casaba mi cuñada. Entonces, la fiesta era en Buenos Aires, No, ya me quedé. claro, Imagínate la alegría aparte, claro, ¿no? Porque claro, aparte claro. recuerdo lo que fue la vuelta al hotel, estábamos en el Sheraton, con Peñarol, yo era delegado del club ante la AUF, festejo, fiesta, De todo. explotaba el Sheraton por parte de todos los uruguayos que habían, todos para ahí. O sea que seguí el festejo hasta el sábado, y después la final en San Pablo era el 22 de junio. ¿Por qué sé que es el 22 de junio? Porque es el cumpleaños de mi hijo. Claro. Entonces agarré y dije, ¿qué hago? Mi hijo cumplía 2 años. Y digo, ¿qué hago? ¿Voy al cumpleaños o voy a la final? Y agarré y dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacar unas fotos. Total, no se va a acordar si se lo festejamos el sábado o si lo festejamos otro día. Sacamos las fotos, queda para la posteridad, y ya va a existir ese día en que me va a entender Claro, y se va a reír conmigo claro, del festejo 2 días por claro, anticipado, claro. para poder ir y estar el 22 de junio en ese partido. Bueno, por supuesto que cuando se lo comenté a Juanpi, no,
lloraba de risa, Claro, de alegría. hoy ya te entiende, hoy ya te entiende. No, pero hoy me mataría si no hubiera hecho Claro, lo que hice, claro, ¿no? claro. Y bueno, mi compañero de todas las horas en los partidos, fíjate que lo llevé por primera vez, te diría, bueno, él tiene más tiempo de socio que de nacido. Claro. O sea, con la ecografía donde me No había confirman nacido y que ya es, le hiciste socio. claro, la ecografía que me dieron en el italiano, que estaba Carlos Paraví, me acuerdo, que me dieron que iba a ser, bueno, ahí le pusimos el nombre, Juan Pablo, y entonces fui a la sede y lo hice socio con la ecografía, o sea, tiene más tiempo de socio que de nacido. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que el primer partido salió en los brazos de Emiliano Albín, me acuerdo. Pero fue a los pocos meses. Y bueno, y ya después no hay partido Claro. que no estemos juntos, salvo como contra Racing el año pasado, las notas no La acompañan. penitencia, que no fue. Claro, no acompañan si no vamos a todos los partidos. Escucha, Jorge, es muy difícil ser familiar de un presidente de Peñarol. O sea, lo sufre, lo vive más complicado la familia que vos, o Mucho más. acompaña mucho más, ¿no? Eh, Cuando varios han pensado en la posibilidad de que sea candidato ahora, el primer, yo no he dicho nada, porque no es momento ni nada, ni siquiera para pensarlo, pero cuando lo escucho, el primer opositor Claro, férreo y claro, firme es él. claro. Y eso que era chico Porque todavía, o sí, no, pero pero la vivió igual. evidentemente, cómo no vas a sentir si la pelota pega en el palo y entra? Yo tengo una anécdota muy graciosa, que esto yo creo que pinta el fútbol, porque a veces las anécdotas reales son mejores que las inventadas, ¿no? Bueno, nunca más. Partido Peñarol Cerro Largo, nosotros teníamos que ganar sí o sí. Eh, Primera, íbamos 1-1. Minuto 90 y el tercer línea levanta el tiempo 4, ¿no? O sea, faltaban 4 minutos, ¿está? Cuando levanta el minuto 4, yo estaba ahí digamos, en el partido y se da vuelta un tipo y empieza. Barrera, se tienen que ir todos, esto es un desastre, no tenemos nada, es un desastre. Ponele que debe haber sido respetuoso, ¿no? No con insulto, Claro. pero con muchísima queja. Ponele que esto debe haber pasado 2 minutos. Y en eso se le dan la pelota a Gabriel Rojas. Gabriel Rojas levanta un centro. No sé de dónde apareció Lores, por atrás de los zagueros de Cerro Largo, cabecea, gol 2-1. Festejo, pa. La misma persona se da vuelta y me dice, Barrera, no te vayas más, gordo, Claro, ¿no? O increíble. sea, y eso para mí pinta el fútbol, ¿no? Es decir, la pelota, por supuesto que no es tan así porque si vos no ponés los medios para que eso pase, nunca va a pasar. Pero a veces podés poner los medios y la pelota pegó en el palo y salió, pegó en el palo y entró. Y también La pelota no entra por azar, es un muy buen libro, pero también el azar influye más en circunstancias claves. O sea, existieron momentos en los cuales el azar nos ha favorecido y en los cuales el azar nos ha perjudicado. Escuchá, Jorge, ¿en algún momento te arrepentiste de haber sido presidente de Peñarol? No en un resultado o algo, sino cuando viste que el entorno y la familia sufrían, ¿en algún momento dijiste no o qué? No. Repetir no. Siempre digo que las 2 noches más felices son la noche que ganas la elección y la noche que dejas de ser Que dejas presidente. al presidente, claro. Pero también te da 2 enseñanzas. Uno, que los sueños están para cumplirse. Yo no creo en los arrepentimientos cuando es un acto voluntario libre que Claro, querés, que claro, decidiste, que lo meditaste, que arrepentimiento cuando fue algo impensado, que no claro. querías, que no lo meditaste bien, no lo pensaste bien. O sea, primero los sueños en la vida están para cumplirse. Lo segundo es que los sueños cuando se cumplen te das cuenta que no te generan la felicidad, que la felicidad no va por ahí. O sea,
que esto lo tenés con un sueño de realización, que es la presidencia de Peñarol, pero también con sueños materiales. Vos que decís, el día que tenga el auto, el día que tenga la casa, el día el día de la hojalatería, ojalá. Y después que lo tenés, decís, pero pará. Lo disfruto un rato. Ahora, esto me da la felicidad y no va por ahí. Entonces, yo te diría, arrepentimiento nunca, los sueños siempre hay que trabajar para cumplirlos, pero tener presente que no es la felicidad, ¿no? Por ahí no va la felicidad. Escuchá, te llevo un poco a Barrera abogado, Barrera doctor. Cuando saliste de la facultad, te recibiste. Yo siempre me pongo en la situación de que lo primero que hace un abogado se compra un traje o pide un traje prestado. ¿Qué puerta golpea? ¿A dónde va? ¿Cómo consigue trabajo? Contale eso sobre todo a aquel que está estudiando abogacía o está recién. ¿Qué hace? ¿Compra un traje? ¿Qué hace? No tenía un Contame. peso. Bien. No tenía un No tenías para peso. comprar traje entonces. No. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, a ver, mientras estudiaba en la facultad, trabajaba acá en el Hotel La Capilla, que Sí. Luis de María con Mari Mastrangelo eran los dueños, y trabajaba digamos, en el restaurante La Piscina, que era el restaurante digamos, del Hotel La Capilla. O sea que ahí trabajé y hacía las temporadas. También voy a ser claro que me favoreció mucho el 1 a 1. ¿Te acordás Claro. de la convertibilidad Claro. argentina? Claro. Que, claro, para los argentinos de pronto te dejaban 50 pesos de Sí. propina y eran $50. O Claro. sea, que en definitiva tuve, digamos, las temporadas Sí. en donde había una diferencia abismal. Claro. O sea, que vos venías. Por eso yo tenía que salvar todos los exámenes en diciembre. Por eso decía, no sé si era porque era buen alumno o porque tenía que salvarlo para poder luego generar el ingreso para el año en las temporadas. Entonces, yo con las temporadas de propina, yo trabajé de barman, digamos, 5 años y el último año de cajero. Entonces, con las propinas, que el cajero era más sueldo, pero no había propina. Entonces, Claro, me claro, convenía más ser barman, claro. ¿no? Pero con las propinas ganaba un dinero importantísimo que, bueno, después lo administraba bien durante el año. Entonces, eso me permitía tener, bueno, pero cuando me recibí se acabó, no iba a volver, aparte, digamos, y bueno, no tenía un mango y ahí empiezan, viste que cuando te recibís, te empiezan ya en la etapa final, en la facultad más vas conociendo gente que se recibe antes que vos y bueno, yo como siempre hice por penal, y todos mis compañeros, amigos y conocidos sabían que me dedicaba al derecho penal, bueno, me empezaron derivando algunos primeros asuntos, los primeros casos, pero digo, estaba con un amigo, Juan Cuartino, que su abuela le prestó un estudio, entonces yo iba al estudio, que iba caminando para ahorrar para el boleto, porque un peso es ni un peso, no es literal, no tenía un peso, que no tenía por supuesto ni auto, Sí, claro. o sea, que iba, pero bueno, luego se desmonopolizan los seguros en el año 94. Con un conjunto de amigos planteamos, y que hoy es mi socia Marianela Melgar, planteamos digamos, un sistema de asistencia a los siniestros que ya existía en Argentina, es decir, como yo trabajaba mucho con argentinos ahí en el Hotel La Capilla y durante el año hacía una gestión de cobranza que me hacía estar en Argentina, conocía cómo era el sistema, qué servicios se prestaban, qué servicios se daban. Bueno, eso lo instalamos aquí y empiezan los primeros contratos, los primeros clientes, pero yo diría, no solamente no desanimarse, sino que yo empecé literalmente cero, 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 cero. Es trabajo, buscar oportunidades, porque tampoco porque vos estés en un lugar te van a llamar por teléfono, ¿no? Digamos, te puede pasar, pero si no venís de un estudio, no venís de familia que tiene prestigio jurídico, que ya tiene el ejercicio de la profesión, es trabajar todos los días y sobre todo con mucho optimismo, de que saber que los clientes hay que irlos a buscar, hay que dar un buen servicio y bueno, y después patear mucho. Sí, sí.
sí, patear me mucho. consta, me consta. Jorge, el abogado recibe clientes por porque, o sea, no es una tienda, no haces publicidad en las redes, o si lo haces, estás vendiendo sin vender, digamos. Pero no pone un caso, $15, como puede ser una venta de un producto. ¿Cómo se manejan con eso hoy con las redes y cómo llevan adelante el recibir nuevos casos en el estudio ya Jorge Barrera y asociados? A ver, yo creo que es muy difícil que haya una contratación de un abogado por la publicidad. Claro, O claro. sea, Por eso te muy digo, no es un difícil producto porque vendible, sobre digamos. todo en el rubro que nosotros hacemos, que es seguros y penal. Claro, Vos no vas a contratar, no vas a poner tu libertad en manos de publicidad. Lo que sí es que el marketing no es solamente el trabajo en el expediente, son la formación, en caso de que te guste la docencia, la formación docente, la formación universitaria, pero yo te diría que básicamente los servicios están dados por ese tradicional que nunca va a dejar de existir boca a boca. Uno cree que porque ahora subimos esta entrevista el domingo y entonces tiene claro, tantos likes y claro. tanto, te podrá interesar y gustar y decir, ah, mirá, qué horrible, Barrera lo que dijo, que esto no me gusta, o qué bueno, esto me encanta, pero difícilmente vos tomes una decisión de contratarme por una entrevista. Lo mismo que las salidas en televisión. Decir, bueno, no, sí te generan marca, te generan presencia, te generan... Pero normalmente vos le preguntás o bien a otro abogado qué referencia tenés de él, o segundo, bueno, en una entrevista, qué grado de empatía tiene contigo y qué posibilidades de escenarios distintos te plantea. O sea, porque vos podés hacer una campaña de marketing excepcional y cuando vas a la entrevista no lográs que la persona te pueda captar cuál es tu necesidad. Claro, Porque si de pronto viene una persona y en una entrevista te plantea un caso y vos le querés enseñar derecho, no viene a que le digas cuánto sabés. claro, Le viene a decir qué herramienta le das para ese tema concreto. Y claro. para darle esa herramienta tenés que conocer la ley, pero tenés que tener primero empatía en saber qué es lo que está viviendo. Entonces, yo creo que nuestra profesión es el boca a boca en cuanto a ver indudablemente cómo has tenido otras experiencias. Y bueno, obviamente yo creo que la campaña de marketing te puede perjudicar, pero no favorecer. O sea, si vos cometés ahora con los juicios orales y públicos horrores jurídicos o errores estratégicos, puedes sacarte clientes. Puedes decir, no, ¿qué le voy a contratar a este? Mirá Claro, lo que hizo acá, mirá lo que claro. hizo allá. Pero generarte que vos digas, voy a contratar a Barrera porque habló bien, no creo. Y si es muy chico ese porcentaje. Si van a decir, che, conocí a Barrera, ¿qué tal es? ¿A quién le preguntás? ¿A un colega? ¿A alguien que haya tenido un episodio? ¿A alguien que sea operador del derecho? Entonces, eso es el trabajo y el ejemplo. En mi profesión, en otras, viste, es mucho más sencillo, no sencillo, es diferente, no es ni más sencillo ni menos sencillo, es diferente la forma de generar publicidad. Escucha, Jorge, quiero preguntarte algo que hace tiempo, el otro día te escuché hablando del caso de Lola. Digo, ¿cómo es manejar la presión mediática, sobre todo del periodista argentino, que capaz que es un poco más insistente que el uruguayo? Que eso obviamente no lo aprendiste en la facultad, no creo que haya habido una carrera de cómo cuidarte ante los medios. ¿Qué te lo da la experiencia? ¿Cómo es? ¿Te invitan al programa? ¿Tenés que hablar todo el día? ¿Podés trabajar? ¿Cómo es ese tema? Sobre todo cuando se dio ese caso que fueron capaz que 2 o 3 meses, que era una locura. Estabas 9 años. bueno, pero todo el caso, pero en el verano que fue horrible. O sea, ¿cómo es eso? Contame un poco. A ver, yo creo te hablaba de empatía, Sí, ¿no? Y la empatía es, en primer lugar, con el cliente. Y por lo tanto, al principio, cuando se estaba en la búsqueda, pues yo empiezo en la búsqueda. claro, eh, Eran indispensables los medios de comunicación. claro, O sea, formaba parte de mi trabajo. claro. O Sí, sea, claro. no es que yo tenía que ver cómo... Yo lo necesitaba.
Era una ayuda. Porque era qué características tenía, cómo buscarla, en qué circunstancias, cómo, fíjate que yo me entero ya estando en balizas con la familia, que al otro día de ya haber estado en la búsqueda, que apareció muerto el cuerpo de Lola. Entonces, hay como una fase, primero en esas circunstancias, segundo tratar de identificar testigos, quién la vio por última vez, quiénes habían podido tener contacto. O sea, que hay una fase de comunicación mediática que forma parte del trabajo, no es show, no es escena, sino que al contrario, cuanto mayor difusión, Claro. mayores chances había de ser empático con su familia y poder esclarecer los hechos. Lo que fue complicado es no que exista la mediatización, sino las preguntas concretas que vos tenías la respuesta, Claro. pero que no las podías dar porque Claro. frustrabas la investigación. Y ahí lo que tenés que tener es la seguridad interna de qué puedo decir, qué no puedo decir, cómo ser respetuoso con el que te pregunta, porque mañana quizás necesitas que difunda otras Claro, cosas claro, y después claro. si cómo le vas a decir, bueno, no, ahora sí me interesa. Claro. Entonces, eso, tenerla. Y después lo otro es tener presente que los medios de comunicación, o sea, cuando vos asumís la defensa de un cliente o un caso, tenés una defensa que es dentro del expediente y después tenés una defensa que también es fuera del expediente. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en esto no tenemos que ser hipócritas, no es lo mismo defender a alguien que ya está públicamente o socialmente o a través de los medios casi como con Casi, condena claro, casi social, juzgado es socialmente. decir, no. Entonces, yo creo que hay casos donde el trabajo es pasar por debajo del radar y Sí, pasar desapercibido. claro. Pero cuando el tema ya está instalado, o sea, yo creo que instalar vos un tema puede perjudicar a tu cliente. O sea, Claro. la gente me dice, bueno, ¿qué nivel de exposición tenés? Y yo por dentro digo, son más los clientes que la gente no sabe que tengo Claro. que los Muchos más, clientes claro. que Claro. aparecen Claro. públicamente. ¿Pero por qué es eso? Porque el caso está instalado, no lo instalás vos. Al estar instalado, siempre es bueno tener las dos campanas, en la medida en que sos abogado de imputado. Ahora, como el código permite también ser abogado de víctimas y patrocinar víctimas, quizás la difusión también es una herramienta importante para que el caso mantenga vigencia, esté presente, y es una herramienta de trabajo también, ¿no? Estuvo un tiempo, 9 años, ¿no? Para fijar una condena. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo? Yo me quedo con el resultado. A ver, esto es como vos ves ¿no? La mitad del vaso lleno o el vacío. Eh, Mucho dolor, mucho tiempo, familia ejemplar que dio una lección de grandeza espiritual enorme, pero no está dentro de la tasa de no esclarecimientos de otra gente que ha pasado una cantidad de situaciones similares y que no se ha podido esclarecer. Entonces, yo creo que fue, en lo personal, una gran enseñanza de cómo en la vida hay que ser constante en todas tus Tal actividades, cual. que cuando vos ves que es difícil y que no se puede, quizás sí se va a poder. Lo que es, si bajás los brazos, seguramente no. Después no escuchar mucho el qué dirán, ¿no? Que es muy, yo no sé si uruguayo o humano, medirte mucho por el que dirán, porque después que se esclareció, yo miraba que tenía guardado en redes la cantidad de comentarios de nunca se va a aclarar, nunca va a pasar, esto, ¿no? Y que capaz que era lo que yo hubiera opinado, lógicamente, si no estaba en el caso, pero que los comentarios, viste, a veces negativos o pesimistas, no tienen que influir en tu capacidad de trabajo. Va, capaz que influir positivamente para Claro, redoblar, claro, pero claro. nunca para que vos bajes los brazos. Eso te diría que es de las enseñanzas más grandes que me dejó. Bueno, Jorge, agradecerte. Te iba a hacer un par de preguntas más, pero te voy a contar
una sola pregunta más. Te iba a contar que nosotros tenemos como bloques preparados y la verdad que siguió de largo el tiempo porque estuvo buenísima la entrevista, te lo recontra Los agradezco. anunciantes se van a No, enojar. igual no hubo ni Ah, bloque uno ni dos, todo seguido lo hicimos, pero eso porque la verdad, de corazón te digo, estuvo una muy buena charla. Segundo, te quisiera agradecer a vos y a tu equipo porque me dieron una mano en un momento que lo necesitaban, nos dieron una mano, vos, Marianela, Patricia, Gabriela y Joaquín, todos así, todos unos cracks, unos genios, y siempre estoy en deuda contigo y quiero que todo el mundo sepa que más allá de ser, haber sido presidente de Peñarol, de haber sido una persona conocida, de que sos abogado, sos un gran tipo, y eso te lo quiero dejar en claro, y vos lo sabés lo que pienso sobre vos, muchas parece que gracias, no. muchas gracias. Gracias a vos. Te voy a hacer la última pregunta. Dale, Ahora sí voy a ser un auspiciante, dale. auspiciada por Acá Invierto, bajo su producto Ruanchi, en el centro, en el corazón de Montevideo, la mejor inversión. Jorge, ¿cuál es el mejor jugador de Peñarol que viste? Sin duda, Uno solo, no sin vale hacer duda, trampa. sin duda, ya lo nombré. Fernando Morena. Fernando Morena. Sí, sin duda. El potrillo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Podés ir a disfrutar de la playa y la verdad que sos un gran tipo. Te lo quiero Muchas agradecer. gracias y un abrazo para vos, para tu familia y para todos. Gracias, Jorge.